Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja. Uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Hermanos, este video es más que todo una reflexión como para descargar una, una crítica o un mensaje sobre cómo han cambiado las cosas a través de los años. Vamos a ver, en mi caso yo soy un niño de los años 80, principios de los 90, donde también entré a la adolescencia. Y recuerdo cómo eran las cosas antes y cómo han cambiado al punto de que no reconozco prácticamente la sociedad actual como una sociedad sana. Y les voy a decir por qué. Cuando yo era niño, joven, era muy común ver en medios de comunicación o a la hora de hablar usted con las personas críticas a ciertos sectores, grupos, y no eran mal vistas, eran cosas cotidianas porque había libertad de expresión y las personas podían hablar del tema que quisieran sin temor a ser señalados. Y pues yo crecí en ese ambiente donde no había tabús ni prohibiciones ni grupos sensibles a la hora de hablar. Y eso se manifestaba también en los medios. Era una sociedad donde no había internet como ahora. Yo cuando empecé a usar las primeras PC con conexión a internet, eran máquinas que se tenían que pegar al teléfono y conectarse al modem que hacía un sonido bastante característico y la velocidad de la internet era muy baja, se podía durar incluso a veces una semana para descargar una canción y había que guardarlas en floppies. O sea, era una sociedad sin celular, al menos a nivel masivo, donde en vez de correo electrónico se usaba la típica carta o el fax, si era muy avanzado. Y la libertad de expresión era tan común, era tan normal para mí escuchar a adultos hablar delante mío de temas que hoy están totalmente prohibidos, que cuando usted crecía traía un tipo de libertad en su cabeza para expresarse sobre lo que quisiera. Y cuando estaba en el colegio puede ser igual, los profesores enseñaban sin tabú sobre X tema, no había censura de nada, la gente no se ofendía tan fácilmente como se ofenden ahora, e incluso las discusiones y charlas que usted tenía con las demás personas eran muchísimo más maduras, constructivas y serias y libres. De pronto, yo no sé en qué momento, después del año 2005, por ahí calculo yo, de pronto estábamos enfrascados en una sociedad donde todos tenían celular, todos tenían auto, todos tenían internet y se empezó a masificar y a facilitar el acceso a esas redes y con eso hubo un tipo de invasión en cuanto a la conducta y libertad de las personas, pero fue paulatino, no fue de inmediato, fue algo que gradualmente fue invadiendo a la sociedad y se empezaron a vender ideas que antes eran totalmente descabelladas, como por ejemplo que hacer una crítica a una persona que pertenecía a cierto grupo de lo que hoy se considera bajo protección o algo así, se empezó a ver mal. Y no hablo de un ataque discriminatorio, porque la verdad no lo es. Y de pronto usted no podía decir nada. De pronto la sociedad nos dijo a quién había que proteger, a quién no, quiénes eran sensibles, quiénes no, quiénes eran los grupos protegidos, quiénes no. Y en eso empiezo yo a notar un cambio que yo nunca antes había visto y era la pérdida de mi libertad de expresión. La pérdida de la libertad de expresión de los demás, la censura en los medios, el cambio de temas y la sociedad poco a poco empecé a notar se empezó a convertir en una epidemia de idiotez, en una epidemia de sensibilidad, e incluso personas muchísimo mayores que yo les vendieron la idea de que estaban equivocados y empezaron a cambiar su forma de pensar y ahí fue donde las universidades empezaron a contaminar
de este tipo de ideologías raras que hay ahora, de pensamientos extraños, se masificaron y mucha gente dijo, ah, mira, no es que yo fuera libre, sino que estaba utilizando o expresándome de una forma incorrecta y yo no me daba cuenta. Y de pronto la gente empezó a adoptar esta forma de pensar y no se daban cuenta de que los que realmente están en el lado incorrecto de esta historia son los que venden la idea de que tener libertad de expresión sobre cualquier tema estaba mal. Y mucha gente mordió el anzuelo. Y de pronto, creo que me incluye un grupo de personas, llegan y dicen, vale, ¿qué le está pasando a la gente? ¿Será que yo estaba también en una línea incorrecta como ellos y me mantengo en esa línea? ¿O es que acaso yo debo cambiar y amoldarme porque realmente estaba fallando como persona a la hora de expresarme, de pensar, de usar mi libertad y realmente estaba siendo ofensivo? O sea, de pronto esta idea me abordó y me tomó por sorpresa como nos tomó a todos por sorpresa este asunto del virus, por ejemplo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fue de pronto, fue en todos los medios y conforme fueron avanzando los años, la situación se afianzó más hasta que un día ya teníamos hasta un nuevo tipo de lenguaje. Ya había un tipo, lo que llaman lenguaje inclusivo. ¿Qué pasó? De pronto, lo que es la figura de la familia ya no era como lo conocíamos cuando yo era niño. Cuando yo era niño, los matrimonios duraban, nadie se separaba, había respeto incluso al hombre, tal vez no mucho, pero muchísimo más de lo que hay ahora. La familia se consideraba papá, mamá e hijos. Un divorcio era mal visto. El que tenía carro era millonario y cuando un vecino se compraba carro todos salíamos a felicitarlo y a verlo porque eran pocas las personas que lo podían hacer. Y de pronto llegan y me dicen que eso no es familia. Vean que yo me sorprendo y de pronto salen y me dicen que cualquiera adopta, que ya yo tengo que hablar de cierta forma para ser inclusivo, que si mentalmente me opongo a ciertas ideas y lineamientos que me da la sociedad sobre el amor, sobre ciertos grupos, entonces ya yo soy misógeno y que ando, entre comillas, discriminando a la gente. Lo que antes era mi libertad, de pronto se convirtió en una cárcel. Y yo no he logrado salir del asombro de ver cómo eran las cosas antes y cómo son ahora y no me dejo de sorprender. Y creo que me quedé tal vez con la mente muy enfrascada en los años 90, desde la música que escuchábamos, la forma en que pensábamos, las cosas que estaban de moda en esa época, porque nunca quise salir de esa etapa. Nunca quise salir de esa etapa porque lo que pasó después de los años 2000 fue un declive total de la sociedad tal como yo la conocía y me horroriza. Incluso hasta la fecha yo nunca he tenido un celular porque de pronto me tocó enfrentarme a la visión de que todas mis amistades con las que antes hablaba de frente, ahora íbamos a comer a algún lugar y ya no charlábamos, sino que cada uno estaba viendo el celular, tomando fotos a lo que comían, compartiéndolas, en vez de charlar, chateaban y la persona dejó de ser importante. Es más, se los explico así, cuando antes yo asistía a una parada de bus o a un bus a subirme y había una persona que fuera desconocida, usted llegaba y se quedaba hablando con esa persona y era como si se hubieran conocido de años. Se subían al bus y se sentaban a la par de un extraño y charlaban de lo que fuera. Hoy en día yo llego a una parada de buses y hablo con la persona que está ahí y llaman a la policía porque creen que soy un acosador, porque creen que puede ser un asalto. Me subo a un bus, me siento al lado de alguien, hablo y me tildan de loco.
Antes en mi país había una costumbre muy común de que cuando usted se levantaba en la mañana y se iba al trabajo o a los estudios y se topaba una persona de frente, se le decía buenos días o que tenga buen día. Y la persona le respondía a uno con amabilidad. Hoy en día hago eso y o nadie responde o pues piensan que soy un acosador y un tonto. Y ese declive de la sociedad a mí me ha impactado tanto que yo no logro salir del asombro. Es que yo no logro salir del asombro. Y ahora veo que la libertad de expresión está en manos de empresas privadas que por lo general están controladas o son un tipo de inteligencia artificial que está en Internet. O sea, ya lo que dice la Constitución o la libertad de un individuo no es decir lo que pienso, sino que tengo que pensar lo que digo, porque puedo ofender a alguien. Y creo que este grupo de personas, si bien yo no tengo ni 40 años, pero creo que las personas de más de 40, 45 años que recordamos esta etapa, tenemos que estar bastante sorprendidos de ver cómo cambió la sociedad y cómo permitimos que se diera ese cambio. Incluso a veces veo a personas muy jóvenes, ya sea incels, TFL, que no saben que antes cuando a usted le gustaba una compañera del colegio, pues usted se acercaba y hablaba con ella y no había denuncia de acoso. O usted llegaba y le hablaba en la calle y no había denuncia de acoso. Supongo que los que son muy jóvenes, que crecieron en este tipo de sociedad que yo estoy comentando, que es prácticamente la misma de 1984, no saben lo que era tener libertad de expresión, porque lo que ahora estas generaciones nuevas, la gente de 20, 25 años de edad o menos, conocen, es una sociedad donde la libertad de expresión se basa en la protección de los sentimientos de la persona. O sea, no puedes herir a nadie si piensas diferente porque te censuran. Esa libertad que yo conocí en mis años de niñez y juventud se fue. Y es muy posible que los que tienen 15, 20, 25 años no tienen ni idea de que antes era diametralmente diferente. Y creen que la sociedad en la que viven es porque ha sido así siempre. Y eso no es así. Eso cambió después del año 2000. Y siento una pena tremenda por todos estos adolescentes, adultos jóvenes, que han crecido en una sociedad donde no se pueden expresar porque hay que cuidarle los sentimientos a la gente, porque hay grupos que hay que proteger, porque hay movimientos que hay que respetar. Y de pronto se infecta la política, se infecta la sociedad, los medios, en el Internet. Las grandes compañías y empresas son las dueñas y administradoras de la libertad de expresión de la gente. Crecen en un mundo donde hay denuncias falsas por hacer cosas que antes eran totalmente normales y que no se corría peligro de tal cosa. Han crecido, o sea, es que a lo que yo voy, las nuevas generaciones han crecido en una sociedad de miedo, en una sociedad violenta, represiva, pero al mismo tiempo esa violencia y esa represión es lo que se pinta como libertad. Una sociedad donde la inteligencia artificial los cacha, si dicen algo, donde lo que ponen en un celular se va a un servidor secreto, ya sea huella digital, fotos, textos, etcétera. Han crecido en una sociedad sumamente represiva que a simple vista no lo parece, pero es una sociedad que controla, que reprime. Y hay veces que me agarra una melancolía tan grande, porque esa es la palabra, melancolía tan grande de recordar cómo eran las cosas antes y ver cómo son ahora y lo que tienen que vivir personas jóvenes, que uno dice, pues chica, ¿qué pasó? En serio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué puedo hacer también para recuperar esa sociedad en la que yo vivía antes? Y pues llego a una conclusión. Lo único que puedo hacer es mantenerme yo en ese estado donde yo estaba tal vez en los años 90. Mantenerme ahí mentalmente, éticamente, moralmente, mantenerme ahí. Y si una persona que está escuchando este video, que tiene menos de 20 años o 20 y algo, quiere escuchar, pues yo le digo, pues retroceda a la generación de los años 90, aprenda cómo éramos, cómo se vivía y va a ver que era una sociedad mucho más sana que la actual.
mucho más sana que la actual. Incluso en la música tenía muchísima mejor calidad y las artistas pues no tenían que andarse el 99% desnudando para tener éxito. Era una sociedad menos controlada, más libre. Y si usted tiene menos de 25 años, difícilmente va a entender de lo que yo le estoy hablando. Porque no ha tenido en su vida, en toda su vida, una sola visión del mundo que sea libre. Ha nacido enjaulado. Y posiblemente, como le pasa a la mayoría, si le abren la jaula piensan que volar es una enfermedad. Porque no conocieron esa libertad. El ave que crece en una jaula piensa que volar es malo, es una enfermedad. A veces no sé qué pensar, no sé qué pasó. Yo siento que lo más que puedo hacer es tal vez tomar este barato micrófono de un par de dólares y hablar, decir algo. Decirle a la gente no se dejen apendejar por las tonterías que andan abundando hoy en día en todo lado, por lo que nos han dicho que es correcto y que es incorrecto, que las cuotas de género, que estas cosas. Eso no es libertad, eso no son derechos. Es un cambio social que la mayoría de gente aceptó, pero que los que conocimos la sociedad de antes y que en algún momento nos hicieron creer que era la incorrecta y que nuestro actuar era primitivo, pues la verdad reflexionando mucho y viendo cómo han cambiado las cosas, pues me parece que el pensar primitivo es el de la mayoría de gente que hay en la actualidad. Creo que hemos perdido humanidad, respeto, inteligencia, dignidad. Creo que hemos construido una sociedad hueca, frágil, con personas débiles, sensibles. Y pues tiempos duros crean gente fuerte. Gente fuerte crea buenos tiempos. Y buenos tiempos crean gente débil. Y gente débil crea tiempos duros. Creo que estamos en una sociedad de gente débil que está a punto de crear una sociedad dura. Tiempos duros, difíciles. Porque perdimos ese norte, esa visión, esa libertad que tanto tiempo había costado construir. Bueno, es una reflexión que quería hacer nada más. Se les agradece a todos el tiempo que han escuchado.